Mi nombre es Boris Esaú Aguilar Martínez. Estudio en la Universidad de Sonsonate. Estoy cursando la carrera Licenciatura en Ciencias de la Educación con especialidad en Matemática. En esta ocasión les hablaré sobre el libro Las venas abiertas de América Latina, basado en el primer capítulo, lo que es fiebre del oro, fiebre de la plata. Las venas abiertas de América Latina, fiebre del oro, fiebre de la plata. También se le puede llamar la pobreza del hombre como resultado de la riqueza de la tierra. La división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder. Nuestra comarca del mundo, que hoy llamamos América Latina, fue precoz. Se especializó en perder desde los remotos tiempos en que los europeos del Renacimiento se abalazaron a través del mar y le hundieron los dientes en la garganta. Pasaron los siglos y América Latina perfeccionó sus funciones. Este ya no es el reino de las maravillas, donde la realidad rebotaba a la fábula y la imaginación era humillada por los trofeos de las conquistas, los yacimientos de oro y las montañas de plata. Pero la región sigue trabajando de sirvienta. Continúa existiendo al servicio de las necesidades ajenas, como fuente y reserva del petróleo y el hierro, el cobre y la carne, las frutas y el café, las materias primas y los alimentos con destino a los países ricos, que ganan consumiéndolos mucho más de lo que América Latina gana produciéndolos. Es América Latina la región de las venas abiertas. Desde el descubrimiento hasta nuestros días, todo se ha transmutado siempre en capital europeo o más tarde norteamericano. Para quienes conciben la historia como una competencia, el atraso y la miseria de América Latina no son otra cosa que el resultado de su fracaso. Perdimos, otros ganaron, pero ocurre que quienes ganaron gracias a que nosotros perdimos. Título 1. Fiebre del oro, fiebre de la plata. Esta obra está basada en Eduardo Galeano. Se dice que Cristóbal Colón llegó a América por suerte o por casualidad, porque él creía que había llegado a Asia o a la India por el otro lado del mundo, navegando en la dirección del sol. Y dicen que también él murió y pensaba que aquellas islitas del Caribe de Venezuela y de Cuba eran parte del Japón. Y todos nos preguntamos a qué iba Colón a aquellos países, en busca de qué andaba cuando llegó a América. Porque cuando él viajó, salió con un objetivo, salió porque iba a ir a buscar algo. Les voy a hablar sobre lo que él iba a buscar. En aquel entonces, Colón andaba buscando lo que es la pimienta, la nuez moscada, el clavo de olor, jengibre y canela. Como pueden ver, aquí están la mayoría de las pimientas que Cristóbal Colón andaba buscando en aquel entonces. Y nos preguntamos ¿para qué? ¿Para qué lo iban a ocupar? ¿Qué era la función que tenían esas especias en aquel tiempo? Bueno, la función que ellos tenían, bueno, las especias eran para conservar la carne
para que las carnes se les conservaran, valga la redundancia. Entonces, claro, en aquel tiempo no todos comían carne, no todos ocupaban las especias, porque eran pobres. Solo comían carnes los reyes y las reinas, y ellos andaban detrás de estas especias. Se pueden imaginar el valor tan grande que estas especias en aquel tiempo tenían, porque en España carecían de estas especies. Por eso es que Colón salió en busca de ellas. Se dice que estas especias tenían un valor sumamente alto, que incluso una bolsa de estas especias valía más que la vida de un hombre. Se puede imaginar hasta dónde habían llegado en ese entonces, o se puede imaginar cuánto valía una bolsita de estas especias, porque ponerle más valor a estas especias que a la vida de un ser humano, en aquel entonces era demasiado el valor que estas especies tenían. Pero estos solo nomás lo buscaban los reyes y las reinas para sus carnes, sus comidas. Todos los reinos de Europa andaban en busca de una nueva ruta hacia la India, hacia Japón, porque allá conseguían todos esos lujos. Y se van a preguntar, ¿cuáles lujos? Pues los que se daban los reyes con sus cadenas de oro, con sus collares y con todas las pertenencias que ellos tenían de oro. Entonces, por eso es que los reinos de Europa andaban buscando a como de lugar hallar una ruta más cercana para poder llegar hacia la India, hacia Japón, para poder encontrar el oro y la plata que ellos necesitaban para poder tener ellos esos lujos que se daban en aquel entonces. Portugal se lanzó por el mar bordeando África para llegar a aquellos países, siempre en busca de Japón y de la India. Se dice que España le pagó a Colón el viaje para ver si encontraba un camino más rápido por el otro lado. Entonces, España hizo que le pagó a Colón para ver si encontraba una ruta más corta para llegar a los países que antes mencioné. Los reyes y las reinas necesitaban también los condimentos para sus banquetes, y también necesitaban oro y plata para pagar a los comerciantes que les traían esos condimentos, y además también para pagarles las otras cosas que le traían, lo que son joyas, alfombras y sedas para sus palacios. Entonces, por eso es que esos reinos andaban en busca de esos países, me imagino que para no pagar mucho y para ellos tener más en abundancia lo que es el oro y la plata, que ellos querían conseguirlas por su propia cuenta y ya no querer estarles comprando a los comerciantes todas esas cosas, porque si me imagino que ellos pensaban que porque ellos encontraban el oro le iba a salir más barato y ya no iban a pagar las grandes cantidades por lo que pagaban antes. Cuando Cristóbal Colón llegó a América, pimienta no encontró. Lo que encontró fueron indios. Cuando Cristóbal Colón vio a los indios que andaban con sus aretes y que andaban con sus anillos y
y collares de oro, les preguntó que de dónde venía el oro que ellos andaban, y les preguntó que si él había llegado a Japón o a la India. Fue así como Cristóbal Colón llegó a América, porque él pensó, cuando llegó a América, él pensó que había llegado a la India o a Japón, como les mencioné anteriormente, o también pensó que había llegado a Asia, y se hizo él la pregunta, que a dónde había llegado él, porque él quería llegar, como les dije anteriormente, a Asia o a la India. Entonces, después de haberse hecho él esa pregunta, le volvió a preguntar a los indios que de dónde venían el oro que ellos andaban. Les preguntó porque él quería saber si había llegado a esos lugares, porque en Asia y en la India es donde el oro estaba, que el oro que ellos andaban buscando. Y Colón, como buen comerciante, no perdió la oportunidad para cambiarles el oro que ellos traían o sus adornos que los indios tenían por pedacitos de vidrio, por espejos o por, como lo menciona ahí, por chucherías que los marineros traían. Entonces allí Colón, como decirlo así, hizo trato, se pusieron de acuerdo, por decirlo así en las palabras de ahora, con los indios para que hacer intercambio del oro que ellos tenían por los pedacitos de vidrio, por los espejos que Colón traía. Entonces, como en aquel entonces los indios no conocían eso, porque no había en ese lugar sobre el oro, entonces ellos dijeron, sí, me imagino, dijeron, sí, lo vamos a cambiar. Entonces, como cuando España se dio cuenta el resultado de la aventura de Colón, dijeron, tenía razón el almirante que la tierra es redonda. ¿Por qué? Porque ellos antes pensaban que la tierra era plana, que si, digamos que si si ellos llegaban al final aquí, se iban a caer. Entonces ellos pensaban que la tierra no era redonda, sino que como plana o como ovalada, algo así, porque pensaban que cuando, digamos que ellos llegaban, se iban por el mar, supuestamente iban a llegar a un tope, se iban a caer. Entonces ese era el pensamiento de ellos. Pero cuando Cristóbal Colón fue y se dieron cuenta y les dijo que la tierra era redonda, entonces sí creyeron. Entonces el grito de Rodrigo de Triana al llegar a América se escuchó de manera muy distinta en España y en toda Europa, porque todo el mundo se enloqueció con el descubrimiento del oro de América. En poco tiempo la noticia corrió de boca en boca y de puerto en puerto. Como, digamos, cuando una noticia se corre un pueblo y allá en toda Europa se corrió así rápido. Entonces ellos se enloquecieron, le tenían envidia a América porque América tenía oro y ellos no. Entonces por eso codiciaban, entonces empezaron a codiciar el oro de América, porque ellos no tenían y América sí. Entonces por eso es que empezaron ellos a codiciar ese oro de América. Entonces, una fiebre de oro. Las tierras vírgenes de América encendían la codicia de los capitanes, de los soldados, de los presos reclutados de las cárceles de Villa. Los comerciantes y banqueros pagaban los viajes y cobraban la mayor parte del botín. Todo oro
El oro iba, más que todo, el oro iba a remediar los males que España en ese entonces tenía, o bueno, Europa, que en ese entonces Europa tenía. Con el nuevo oro americano, ellos iban a pagar todas las deudas que ellos tenían en aquel entonces y comprar todos los lujos que ellos necesitaban o que ellos querían tener para poder ir avanzando como decirlo así, en los lujos que ellos se iban a dar. Entonces por eso allí ya empezó la codicia hacia América, por el oro que ellos encontraron en América Latina. Pero también al lado de los que buscaban oro, iban los misioneros que predicaban a Cristo. También en aquellos tiempos existía el catolicismo. Y se dice que hasta el mismo Papa tuvo que ver en eso del descubrimiento de América. Pero nos preguntamos por qué. Bueno, ahorita vamos a ver esa parte. Pues se dice que el Papa firmó un documento que cortó al mundo en dos, como quien corta alguien un pollo, como quien corta una fruta en dos, lo cortó. Y América para España y África para Portugal. Entonces esa es, digamos que como cuando usted parte una fruta, le da la mitad a un sobrino y la mitad al otro sobrino. Entonces ese papa hizo así con América y con África, porque a América se la dio a España y a África se la dio a Portugal. Así lo dispuso el pontífice Alejandro VI en 1493, solo un año después de llegar Colón a América. Pero como lo dije anteriormente, y vemos que en aquellos tiempos regalaban países, como que ellos eran dueños de esas tierras o de esos países, de esas regiones, de esos continentes. Entonces, lo regalaba como quien, digamos, como que usted le regala un dulce a un niño. Entonces, como eran antes, que entre ellos se daban tierras por cambio de algo. Entonces, ¿por qué por cambio de algo? Ahorita les voy a explicar por qué. El Papa Alejandro VI, que por cierto era español, le regaló a España todas las tierras de América para que los evangelizaran. Entonces, a cambio del evangelio, los españoles podían quedarse con el oro de los indios y también se quedaban con los indios. ¿Saben ustedes cómo hacían para poder llegar los españoles hacia un pueblo o hacia un poblado? Entonces, los españoles pues hacían un requerimiento, llevaban una especie de notario y delante de él debían de leer un discurso, y en ese discurso se informaba a los indios que todas sus tierras habían sido regaladas. Óiganlo bien, cómo se tomaban atribuciones que no se debían, porque imagínense cómo regalar unas tierras que no son de uno. Entonces ahora entienden, porque también se le llama a esto los primeros ladrones, lo que es al descubrimiento de América, porque también se le llama los primeros ladrones. Entonces delante de él los leían delante del notario leían el discurso, ¿va? Y entonces les informaban, como les dije anteriormente, a los indios de que sus tierras habían sido regaladas por el Papa
a los reyes españoles y por lo tanto los indios debían obedecer, aceptar la orden del Papa y bautizarse, porque ese era el requerimiento que el Papa había hecho para poderles entregar el oro o las tierras a los españoles. Entraban los españoles a los pueblos y no dejaban niños, ni mujeres embarazadas, ni viejos que desbarrigaban y hacían pedazos y los hacían pedazos. Pues también se dice también de que hacían apuestas sobre quién partía por en medio a un indio, o también o le cortaran la cabeza. Entonces tomaban, también se dice también de que tomaban criaturas por las piernas y las golpeaban sobre las piedras. Entonces ahí ya empezó el sufrimiento, ya empezó todo, todo el sufrimiento de los indios de América Latina sobre el descubrimiento que Colón hizo en aquel entonces, el 12 de octubre de 1493, creo. Hoy ya les voy a verificar bien la fecha. Entonces, fue ahí donde empezó todo el sufrimiento de los indios de América Latina. A la llegada de los españoles a Haití, contaba con una población de 500,000 indígenas. 20 años más tarde, apenas quedaban 30,000 esclavizados por los españoles. 470,000 habían muerto. 50 años más tarde, ya no habían quedado ningún indio para contar lo sucedido. Ahí podemos ver cómo con el transcurso del tiempo iban falleciendo, más que todo por la esclavitud. Quizás no aguantaban el maltrato que les daban. No los alimentaban bien, me imagino. Morían quizás de hambre, de sed, deshidratados, todo. Entonces ahí poco a poco fueron desvaneciéndose. Cada año iban muriendo más y más indios hasta que no quedó ninguno, y pues no quedó ninguno ni para contarlo, como nos dice ahí lo sucedido, lo ocurrido en ese entonces. Entonces ahí podemos ver todo lo que sufrieron, todo lo que pasaron los indios de América. Entonces, también Hernán Cortés embarcó hacia México y destruyó la gran, por decirlo así, ciudad de Tenochtitlán, que cuenta lo cuentan, por decirlo así, voces de los vencidos. Entonces, aquí como podemos ver la imagen, se ve que se ve el conflicto que hay, donde llegan a destruir la ciudad. Los españoles llegan a destruir la ciudad de Tenochtitlán, y ahí están en esa lucha de ellos querer salvarse, pero como dicen, solo lograron a salvarse pocos, porque lo cuentan voces de los vencidos. Entonces que ahí en América también dice que no conocían los caballos, ni la armadura, ni nada, ni la pólvora, ante todo eso ¿cómo decirlo? De la como tipo guerra que los españoles habían tenido con ellos. Entonces ya no les hacían nada, ni los escudos, ni nada que ellos tenían. Entonces ya todo eso ya era de balde, ya era en vano para los indios, porque los españoles, ellos llegaban con más armas, iban con mejores, como decirlo así,
iban mejor preparados para poder pelear o para poder ellos gobernar esas tierras y poder adueñarse del oro y de la plata que habían en América en ese entonces. Entonces, los españoles no se saciaban, ellos, como decir así, no se saciaban nunca. Entre más encontraban oro, más querían. Entonces, ellos se fueron hacia el sur, en el Perú. El emperador de Incatahualpa trató de aplacar a Pizarro llenando un cuarto entero de oro y 2 de plata, y eso no le bastó para salvar su vida ni la del imperio de donde él estaba. Entonces Francisco Pizarro, un analfabeto que había sido criador de cerdos, rompió los adornos, rompió las joyas antiguas, los dioses y los brazaletes, las diademas, todo lo que fuera de oro, lo que había de oro, todo eso lo convirtió en barra de oro. Entonces todo eso se convirtió en barra de oro español. Nada dejaron los recién llegados en ese lugar, por decirlo así, los españoles. Todo en esa tierra fue destruido y ellos se adueñaron de todo el oro que encontraron ahí, y fue que ellos se adueñaron todo. Entonces, así como también fue que destruyeron a esa parte del sur de América. Entonces fundieron, como les decía, fundieron todo el oro y lo embarcaron hacia España. Entonces ellos así siguieron hasta que destruyeron todo, se adueñaron todo el oro. Entonces así fue que poco a poco los españoles se fueron adueñando de toda América, de todo el oro de América. Y nos dice también que ellos querían más y buscaban más. Entonces buscaban en las lagunas, buscaban en las selvas, en el fondo de los volcanes, buscaban ese oro, y hasta que lo encontraban y se adueñaban de él. Entonces también nos dice que Núñez de Balboa buscaba en el Pacífico y Alvarado a Guatemala, llegó a Guatemala buscando oro. Pedro de Valdivia atravesó el desierto hasta Chile, y López Aguirre enloqueció tratando de llegar a aquella ciudad del Dorado que nunca apareció. Entonces así fue que ellos iban, buscaban y buscaban, y no se saciaban de tanto oro. Bueno, aquí, como podemos ver, este descubrimiento de América fue demasiado, decirlo así, no agradable para los indios, porque cuando se dieron cuenta los de Europa del oro que había en América, cuando Colón llegó a América y descubrió América de casualidad, porque él iba para otros países, para otro continente. Entonces ahí fue donde todo fue pérdida para América. Entonces ahí fue donde empezó los primeros ladrones, como lo mencioné anteriormente. Bueno, todo fue que el mayor error fue estar nosotros desunidos. Más que todo, varias partes de América estaban desunidos ante los invasores. Entonces todo eso, como que contiendas al estar desunidos, porque ahí nos dicen nos cuentan la historia también sobre el descubrimiento que América, algunas partes estaban desunidos, como en desacuerdo. Entonces como que apoyaban, en otras veces apoyaban a
a los españoles para que llegaran a ciertas partes. Y así fue como fue el descubrimiento, valga redundancia, como de América. Y fue así que el 12 de octubre, por eso el 12 de octubre se celebra el Día de la Raza. Pero para poder celebrar, eso no se debería, bueno, en mi lugar, el celebrar el Día de la Raza es como que estemos celebrando todo aquel sufrimiento de aquellos indios, todo aquel despojo del oro de los indios, del oro de América. Entonces eso para mí, bueno, en mi lugar, ya leyendo, ya viendo todo lo sucedido de por qué le llaman el Día de la Raza, entonces eso para mí ya no se debería de celebrar, porque bueno, en mi aspecto, en mi concepto, es como que estemos celebrando lo que es el sufrimiento de aquellos indios americanos, de aquellos latinoamericanos, perdón, de aquel entonces cuando se descubrió América Latina. La estructura contemporánea del despojo. A partir de la Segunda Guerra Mundial, se consolida en América Latina el repliegue de los intereses europeos en beneficio del arrollador avance de las inversiones estadounidenses. Desde entonces se generó un cambio importante en el destino de las inversiones. Las grandes corporaciones se apoderan de los procesos internos de industrialización de los países latinoamericanos. A pesar de sus barreras aduaneras, estas inversiones extranjeras ganan terreno en las industrias más dinámicas y que son más importantes en el desarrollo económico, convirtiendo a las fábricas latinoamericanas en simples piezas del engranaje mundial de las corporaciones gigantes, existiendo un intercambio desigual por los bajos salarios que se otorgan en Latinoamérica, financian los altos salarios de Estados Unidos y Europa. La industria se desnacionaliza y se desvía parte sustancial del excedente económico hacia afuera, sustrayendo los capitales. Tras la crisis del 29, los gobiernos nacionales latinos como el mexicano, brasileño y argentino apoyan a la nueva industria, elevando las barreras aduaneras para controlar las importaciones, fijando las tasas especiales de cambio, comprando o financiando los excedentes de producción, entre otras acciones. El Estado encarnó a la nación e impuso el acceso político y económico de las masas populares a los beneficios de la industrialización, pero no consiguieron incubar una burguesía industrial diferenciada del conjunto de las clases dominantes. Brasil y Argentina dejaron la estructura latifundista que detenía el desarrollo del mercado interno y la producción agropecuaria. Los gobiernos latinoamericanos han recibido con los brazos abiertos a la inversión extranjera. En casos específicos como México, Brasil y Argentina, se puede hacer notar que son los países que el trato hacia los extranjeros es de los más liberales del mundo, otorgándoles facilidades y beneficios para apoderarse de las industrias más dinámicas e importantes en las economías de cada país. Por ejemplo, México, que obtiene casi la tercera parte de las inversiones estadounidenses en la industria manufacturera,
de Latinoamérica no impone restricciones a las transferencias de capitales ni la repatriación de utilidades y no existen restricciones cambiarias. La invasión de la banca estadounidense también ha formado parte de este despojo, pues desvía el ahorro latinoamericano hacia las empresas estadounidenses que operan en la región, mientras las empresas nacionales caen estranguladas por la falta de crédito. Bueno, espero les haya gustado este resumen sobre el libro Las venas abiertas de Eduardo Galeano, que en esta ocasión me tocó la primera parte del libro, lo que es Fiebre del Oro, Fiebre de la Plata. Espero les haya gustado este pequeño resumen que he hecho, que esta lectura la hemos llevado en la cátedra Estudio de la Realidad Nacional. Espero haya sido de su agrado y haya entendido un poco de lo que he querido explicar en este pequeño resumen que he hecho del libro Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano. Gracias por la atención prestada y que espero les haya gustado este pequeño resumen.